Ahí está. O sea que vamos a comenzar con el ejercicio 6. En este caso es un sistema de primer orden también, pero lo que vamos a aplicar es una función rampa. Ya no vamos a aplicar la función salto escalón hacia arriba o hacia abajo como vimos en los ejercicios anteriores. ¿Alguien quiere leer? ¿Se escucha? Sí, se escucha medio cortado, pero... Bueno, apago la cámara, capaz que no Lo se... escucho bien. Bueno. ¿Si pueden leer? Ahí está. Sí. Dice, se tiene un vaso de precipitados contenido 2 litros de agua a temperatura ambiente. En el mismo se coloca un termómetro, el cual es una termorresistencia de respuesta muy rápida y un termómetro de bulbo de mercurio, y se espera que a la temperatura indicada por el mismo se estabilice. Ambos se estabilizan en exactamente 20 grados centígrados, se coloca en un mechero y se regula la llama de modo que la velocidad de calentamiento del agua se dé en 0,1 grados centígrados por segundo. La termorresistencia provee una respuesta prácticamente instantánea. El termómetro de bulbo de mercurio se comporta como un sistema de primer orden con ganancia estática igual a 1 y constante de tiempo 25 segundos. Realizar lo siguiente: graficar la temperatura de ambos dispositivos en función del tiempo, determinar la diferencia entre ambas mediciones, indicar cómo se denomina esa diferencia y deducir una expresión simplificada para calcularla y explicar las... No sé qué más dice, bueno, no leo lo que dice ahí abajo. Para calcular y explicar las... Bases de esa simplificación. Va a ser esa simplificación. Gracias. Bien. Entonces, en este caso, bueno, por supuesto vamos a trabajar con el Excel. Vayan abriendo un archivo de Excel. Ven que acá es SEA. Ahí está. Entonces, que vamos a ir anotando los datos. Esperen que se me fue. Ahí está. Bien, entonces, vayan anotando. Fíjense lo que dice entonces. Se tiene un vaso de precipitado conteniendo 2 litros de agua a temperatura ambiente. Bien, o sea, a 20 grados centígrados por lo que dice el ejercicio. Se colocan 2 termómetros, como ven en la imagen, ahí en la imagen, ¿cuál se ve? Uno de mercurio, ¿no? Uno de bulbo de mercurio, un termómetro tradicional. Se colocan 2 termómetros, entonces. Uno que es una termorresistencia de respuesta muy rápida, que al ser una respuesta casi instantánea, se toma que ese es el más fiel a la temperatura real del agua, ¿no? Y el otro, el de bulbo de mercurio, es un poquito más lento. Vieron que cuando uno tiene fiebre y se mide la temperatura con un termómetro de bulbo de mercurio, tiene que esperar un rato, no se puede poner termómetro y sacarlo al segundo, porque no va a alcanzar a medir la verdadera temperatura corporal, ¿o no? Cuando uno usa un termómetro de bulbo de mercurio, ¿qué es lo que ocurre? O sea, tiene que tenerlo un rato en contacto con la piel para que mida la temperatura real que tenemos, ¿no? Para medir la fiebre, para ver si hay fiebre. Entonces, o sea que el termómetro de mercurio va a necesitar un tiempo determinado para llegar a medir realmente la temperatura del agua. Bueno, se colocan los 2 termómetros y se los deja ahí hasta que los dos marcan 20 grados centígrados. ¿Cuál de los dos va a medir primero 20 grados centígrados? ¿El de termorresistencia o el termómetro de mercurio? La termorresistencia. Exacto, es casi instantáneo. Bien. Una vez que llegan a 20, se coloca un mechero de Bunsen debajo del vaso y se comienza a calentar el agua, ¿no? Con una velocidad de 0,1 grados centígrados por segundo, ¿no? O sea que en 10 segundos, ¿cuánto va a aumentar la temperatura? En 10 segundos. 1 grado. Exacto. ¿Y en 20 segundos? 2. Exacto. O sea que en 20 segundos, ¿qué temperatura va a tener el agua? ¿Cuánto va a tener? Díganme. Si vamos a hacer 1 grado por segundo, a los 10 segundos
aumentó 1 grado. A los 20 segundos aumentó 2 grados. ¿Qué temperatura va a haber en el agua a los 20 segundos? 22 grados. Exacto, 20 más 2, tal cual. Bien. Entonces, vemos también que la ganancia estática es 1 y la constante del tiempo es de 20 segundos para el termómetro de mercurio. ¿No? ¿Ven qué dice? La termorresistencia es técnicamente un tau casi 0, o sea, es instantánea. Pero el de mercurio va a tardar 25 segundos en lograr estabilizar su medición, con un Kp igual a 1. Bien, vamos anotando todos esos datos en el Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado, vamos a tener una función que en este caso es la función rampa. ¿Por qué? Porque el mechero te calienta en forma constante, lo que sea, ¿no? En este caso un vasito de precipitado. Al igual como cuando uno usa una pava, ya sea eléctrica o una pava tradicional, el calentamiento del agua va a ser constante. No es que de repente se calienta más rápido y después más despacio. ¿No? O sea, pasa 10 segundos, calentó 1 grado. 20 segundos, calentó 2 grados para este ejercicio. 30 segundos, calentó 3 grados. Aumentó 3 grados la temperatura. Entonces, por eso se llama función rampa, porque es un aumento totalmente constante. Bien, que tiene una pendiente. Entonces, nosotros vamos a tener la constante de calentamiento, va a ser una K minúscula, que va a ser la pendiente de nuestra recta, que va a ser 0,1 grados por segundo. ¿Se acuerdan cuando vieron la ecuación de la recta de matemática, que era AX más B? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que era AX más B. Esperen que lo escribo acá, fíjense. Esto, esperen que lo achico un poco. Tipo pizarrón, después esto se lo paso. Pero para que nos quede todo junto. No sé. No me deja. Bueno, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, esto lo corro, no me deja achicarlo, pero no importa, no sé por qué. Ahí está, para hacer lugar. Total, el enunciado es el mismo que está en la diapositiva anterior. Fíjense, la ecuación de la recta es igual a y es igual a x más b, ¿no? Esa sería. Fíjense que tiene exactamente la misma forma que la que estamos viendo acá, que la ecuación de la rampa. Fíjense que tiene la misma forma. ¿Ven? Tiene K por T más T de la termorresistencia. Cuando nosotros hacíamos esta ecuación en una gráfica de ejes cartesiana, al igual que vamos a hacer ahora, pero lo hacíamos en forma abstracta, ¿qué teníamos? El X, ¿qué es? La variable independiente, ¿no? En matemáticas, ¿se acuerdan? Si quieren desactiven los micrófonos, así pueden responder más rápido. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y la variable dependiente es Y. Bien. Acá pasa lo mismo. ¿Cuál es nuestra variable independiente que lo hemos dicho en las clases anteriores? Tiempo. Exacto. Y la dependiente en este caso, la temperatura del termómetro. Vamos a tener una función para un termómetro y otra función para otro termómetro, ¿no? La forma es la misma, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, en la función rampa, para el termómetro de la termorresistencia va a ser la ecuación de la recta. AX más B, fíjense, A era nuestra pendiente, bueno, acá la pendiente la llamamos K, la hubieran llamado A también. La bibliografía la llama K minúscula, para denotar que es una pendiente, pero es la famosa A de la ecuación de la recta.
por X, que sería T, nuestra variable independiente, más B. La B era nuestra ordenada del origen en matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si A, esperen que quedó ahí junto, si A es igual a 0, B te iba a dar nuestra ordenada del origen, ¿o no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si X es igual a 0, perdón, desde dónde íbamos a partir en el eje Y, o dónde cortaba nuestra gráfica en el eje Y, cuando X era igual a 0. Es la ordenada del origen. ¿Se acuerdan? Acá es lo mismo. O sea, ¿desde qué punto parte nuestra gráfica? Y de la temperatura de la termorresistencia inicial, la primera temperatura que marca, ahí para arriba. Si nosotros ponemos el termómetro, está marcando 20, no vamos a arrancar la gráfica desde 5 grados, no, vamos a arrancar desde 20. Eso es, la temperatura inicial que te marca tu medidor. En este caso, de la termorresistencia. Por lo tanto, vamos a tener una medición rápida, que va a ser la termorresistencia, y una un poco más lenta, que va a ser la del termómetro de mercurio. Entonces, la del termómetro de mercurio va a tener una variante. ¿Cuál va a ser la variante de la termómetro de mercurio? Va a ser la variante que va a involucrar la ganancia estática y la constante de tiempo tau. ¿Cuál van a ser? Tau es TAU, por las dudas que no es TAO, es TAU, el nombre, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa? Va a ser K por KP por T menos la misma expresión por nuestro comportamiento, nuestra evolución del sistema, que ya lo hemos visto en la función escalón, ¿no? 1 menos E a la menos T sobre tau. O sea que es similar, salvo que vamos a tener que tener en cuenta la ganancia estática y la evolución del sistema, más la temperatura inicial, que también va a ser 20. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Y ahora uno dice, bueno, pero ¿qué es K por tau? O sea, ¿a qué se debe que tenemos que sumar la constante de la ganancia estática y acá la ganancia estática por tau? Esto se debe a que va a haber una diferencia, va a haber un retraso en nuestra medición lenta. O sea, cuando la termorresistencia mida una temperatura, el termómetro de mercurio va a ir un poquito más atrasado y va a medir un poquito menos. Le va a costar llegar a la misma temperatura. O sea que va a haber un error. El termómetro de mercurio va a tener un desfasaje, o sea, va a venir un poco más atrasado que el termómetro llamado termorresistencia. ¿Y cómo es que se calcula eso? Bien, o sea, ustedes piensan de que va a haber una diferencia entre el termómetro de la termorresistencia y el de mercurio, ¿no? ¿Cuál de los dos va a venir más atrasado entonces? Según lo que dijimos. ¿Cuál de los dos? De mercurio. Exacto. Entonces, fíjense acá, esperen que lo pongo un poco más grande está. Fíjense acá en la diapositiva. Entonces vamos a tener una diferencia, que va a ser entre la termorresistencia y el termómetro de mercurio. Entonces, la diferencia de ambas temperaturas, va a ser la diferencia de ambas funciones, ¿no? La función de la diapositiva anterior, que está acá, ¿no? Para la termorresistencia, menos la función de esta diapositiva, que es la función rampa para este termómetro de mercurio. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo en esta deducción? O sea, la diferencia de temperatura va a ser la diferencia de las dos funciones que nos permiten calcularla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En el primer renglón? ¿En el segundo renglón, digo? Sí. Bien. ¿Qué hay acá en el primer renglón? Lo que puse acá es que si la temperatura, el tiempo, perdón, tiende al infinito, por deducción, E a la menos infinito, porque es el T elevado a la menos infinito, no importa el tau, esto te va a dar 0. Cuanto más grande el número, más chico te va a dar E, porque está E a la menos ese número. Bien. Y Kp es 1. Entonces, cuando el tiempo tiende al infinito, ambas temperaturas se igualan. Y lo podemos ver acá arriba eso. Fíjense,
¿Ven acá esta gráfica? Esta ecuación, esperen que saco el recuadro porque es muy lindo, pero me molesta para editar. ¿Ven acá la ecuación? Fíjense, si esto me da 0, este valor acá, si esto fuera 0, lo saco. O sea que queda todo esto por 1. O sea que lo saco. ¿No? Lo dejo ahí. Si Kp es igual a 1, esto menos esto se anulan. Por lo tanto, ambas temperaturas son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Luego de un tiempo tirando al infinito, luego de mucho tiempo, ambas temperaturas van a ser iguales. O sea, ambos medidores se van a equiparar. Pero tiene que pasar mucho tiempo para que el del mercurio alcance el otro. Esto va a ocurrir. Esto ocurre cuando t tiende al infinito. ¿Se entiende? Ahí tiro para atrás, así dejo todo como estaba. Sí. Bien, seguimos en el tercer renglón. Bueno, vamos a hacer operación algebraica. Lo que hacemos ahora es sacar el paréntesis. Menos K, ¿ven? O sea, este queda tal cual. Menos K por Kp por tau. Menos es más. K por Kp por tau. Por 1 menos 0, que es lo que estábamos haciendo recién. Vamos paso a paso. ¿Ven? ¿Por qué? Si t tiende al infinito, esto da 0, como acabo de decir. Bien. Menos, ahora vamos a ver la diferencia que queda entre los dos, que es el tau. Pero esperen. Menos la temperatura inicial del mercurio. Bien, vamos al cuarto renglón. Queda K por T más temperatura de termoresistencia menos K por T. ¿Por qué? Porque Kp era 1. Por eso lo saqué, ¿eh? No es porque por nada, sino simplemente porque K por 1 por T te queda K por T. Nada más. Más K por 1 por tau te queda K por tau. Menos temperatura inicial del termómetro de mercurio. Bien. Ahora vamos abajo. K por T y K por T se anulan, ¿no? Porque este es positivo, este negativo se anulan. Entonces nos queda que la diferencia de temperatura entre ambos dispositivos que miden, nos queda la temperatura inicial de la termoresistencia menos K por tau, menos la temperatura inicial del termómetro de mercurio. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros decimos que si el tiempo tiende al infinito, estas dos temperaturas son, si el tiempo tiende a infinito, las dos temperaturas se igualan, pero tenemos un cierto error entre ellas, vamos a ver cuál es. ¿Se entiende lo que digo? Uy, Sí, profe. Sí, profe. bien. ¿Cuál es la diferencia que queda entre ellas? Se igualan, pero hay una diferencia que es constante. ¿Cuál es? Bien. Este termoresistencia inicial y temperatura de mercurio inicial eran la misma, se tachan. O sea, 20 menos 20, 0. Listo. Queda acá por tau. Entonces, ese error constante que va a quedar va a ser ese error dinámico. Se va a llamar error dinámico. ¿Por qué? Porque se va a mantener constante, pero si se corta el calentamiento, se igualan las temperaturas. Va a caer más tarde el termómetro de mercurio, pero se van a igualar. Pero si la rampa sigue subiendo, o sea, si sigue habiendo calentamiento, va a haber esa diferencia entre ambas temperaturas, porque el de mercurio siempre le cuesta llegar. Entonces, esa diferencia va a ser denominada error dinámico. Si se corta el calentamiento, cuando T tiende al infinito, ambas temperaturas se igualan. Pero mientras haya calentamiento va a haber una leve diferencia. Cuanto más chica esta diferencia, bueno, más exacto va a ser el termómetro de mercurio, ¿no? Esa diferencia se llama error dinámico, que es K por tau. K minúscula, o sea, la pendiente por tau. La pendiente era ¿cuánto? 0,1 en el ejercicio. 0,1 grados centígrados por segundo. Y el tau, 25 segundos, ¿no?
Bien, ¿cuánto es 25 por 0,1? Corran la coma, un lugar para la izquierda. 5. 2,5. Era grados centígrados sobre segundo. Por tau, que es segundos, queda grados centígrados, ¿no? Sí. O sea, que el error dinámico es de ¿cuánto, entonces? Lo acaban de decir. ¿De cuánto es? De 2,5. Exacto. 2,5 grados centígrados. O sea, si el medidor de termorresistencia te mide 22,5, ¿cuánto va a medir el de mercurio? Si viene atrasado, 2,5. 20. Exacto, 20 grados. exacto. Así es. Si el medidor de termorresistencia mide 30 grados, ¿cuánto va a medir el de mercurio? 27,5. Exacto. O sea, un error constante. Se llama dinámico debido a que se mantiene a lo largo del tiempo. Bien, entonces, el primer paso, colocamos los dos termómetros en el vaso y se obtienen dos mediciones. Segundo paso, se calienta el vaso y se mide la temperatura en cada instante obtenida por ambos termómetros. Entonces ahora les paso a compartir el Excel. Ahora abran el Excel que seguimos trabajando ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar todos los datos, ¿no? La cantidad, el volumen, digamos, mejor dicho. El volumen de vaso. ¿Se ve el Excel? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Vamos poniendo los datos. El volumen del vaso no lo usamos, pero para tenerlo en cuenta nomás. La temperatura del termómetro de mercurio inicial, la temperatura de la termoresistencia inicial, uy, hice desastre con... Bueno, ahora arreglo. Se movió todos los datos. La velocidad, de calentamiento, que es K. Y hago así. La ganancia estática, que es 1. Tau, que es del termómetro de mercurio, ¿no? La termoresistencia no tiene. Y la ganancia que me quedó arriba. Ahí está. Listo. Ahora, esperen que corto acá la grabación. Grados. Exacto. Ahí está. Bien. ¿Hicieron esta columna? Sí, profe. Bien. Vamos hasta unos 200 grados igual. Imagínense de que a los 100 grados ya el agua hierve, o sea que ya con 100 grados está más que bien. Entonces, vamos a arrancar. La temperatura con termómetro de mercurio y la temperatura con la termoresistencia. Vamos a la más fácil o la más corta, que es la temperatura de la termoresistencia, que es la ecuación de la recta, AX más B. A, ¿qué letra le ponen acá? ¿Qué letra le pone la bibliografía a A, en este caso, la pendiente? ¿Qué letra tiene? Acá. Exacto, K minúscula. X, nuestra variable independiente, ¿cuál es? El tiempo. Bien, más B, según la ecuación de la recta, que en este caso, ¿cuál sería? Nuestro valor para I si X es igual a 0.
¿Cuál sería? Claro, así es. Lo estoy acá arreglando porque con el subíndice, ahí está. Exacto. O sea, la temperatura inicial. Entonces vamos a anotar. Sería entonces K por T más temperatura inicial. Bien, K, ahí está, por T más temperatura inicial de la termorresistencia, cualquiera de lado es la misma. Listo, 20. Bien, hay que congelar todo menos la variable independiente, ¿no? Ahí está. Y arrastramos hacia abajo. Uy, sí. Bien. Cuando terminen avísenme que hacemos el otro. Fíjense si le quedaron estos valores. Bien, entonces ahora vamos con la del termómetro. Bien, es igual. ¿Y qué tenemos? Vamos a poner la constante por Kp por el tiempo, ¿no? Constante por cadencia estática por el tiempo, menos, acá abro paréntesis porque hay que poner multiplicaciones, y hay que poner 1 menos E a la menos T sobre tau. Vamos, ahora, la constante por Kp por tau. La constante por Kp por tau por 1 menos E a la menos T sobre tau. Cierro paréntesis. Esperen que. Más temperatura inicial del termómetro, que en este caso es la misma para ambos. Ahí está, 20. Bueno, a congelar todo, menos el F8 en mi caso, que es el tiempo. Ahí está. Creo, a ver, me voy a dar cuenta. Sí, ahí está. Y como les decía, les voy a dejar 3 decimales. Con 3 decimales está perfecto. Ahí está. ¿Ven el atraso? Y ahora el error dinámico es la diferencia de la temperatura de la termorresistencia menos la del termómetro, ¿no? Ahora los dejo así, pueden verificar los datos. Ahí está. La diferencia entre ambas mediciones, como verán, es el error dinámico, ¿no? Fíjense que comienza siendo nulo y empieza a crecer. ¿Hasta qué valor? Acá abajo. ¿Qué valor dice? Hasta 2,5. Exacto, que es lo que nos calculamos. Recuerden, esperen que lo voy a poner acá, que tienen que copiar. El error dinámico es igual a ¿qué? A K por tau. ¿No? Entonces vamos a calcularlo acá. K por tau, 2,5. Como dijimos, ¿no? Segundos. Porque la unidad es grados centígrados sobre segundo para la pendiente. Por, perdón, grados centígrados por 2,5
25 segundos te quedan grados centígrados, que es 2,5 grados centígrados del atraso en la medición del medidor de mercurio. Bárbaro, es como para tenerlo en cuenta y como para verificar qué es lo que habíamos logrado obtener a priori antes de hacer la tabla. Bien, ahora graficar. Profe, una consulta. Sí, por ahí no va mucho al ejercicio, pero ¿por qué a lazo abierto? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿El ejercicio este? Claro, porque está en la resolución, la del KP sobre la parte que hace una pregunta sobre la transformada de Laplace, que pregunta si las expresiones son correctas. Ah, sí, en el PowerPoint. Ahora lo vamos a ver eso. Sí, ahí quedamos en el... Dale, bueno, sí, Claro. En cambio, en el caso del lazo cerrado, sí, en el caso del lazo cerrado vas a tener que la señal de salida va a tener un efecto directo sobre la acción de control. Pero sí, después eso del tema del PowerPoint, después lo vamos a seguir viendo, no hay problema. Ahora cuando grafiquemos, vamos a seguir adelante. Entonces, nosotros graficamos, seleccionamos una de las columnas, como siempre, ¿no? Insertar, gráfico. Listo, ahí está. Vamos a sumar la otra columna. Agregar. Nombre de la serie. Temperatura, mercurio ahora. Valores de la serie. Ahí está. Y vamos a poner el nombre. Nombre de la serie, temperatura, termoresistencia. Aceptar. Ahí están las dos. ¿Por qué arrancó de 40 si puse 20? ¿Qué pasó? Los dos tienen 20, a ver. No sé qué pasó. Esperen que las voy a hacer de nuevo. A ver si selecciono los dos, no sé si me los van a poner. Bien. No, algo está pasando. ¿Ven? Porque en uno me está poniendo que la temperatura inicial inicia en 40 y no, inicia en 20. ¿Se dan cuenta lo que digo? A ver si cambio el tipo de gráfica. Los dos deberían arrancar en 20. Acá está. Ahí está, por cuestiones obvias. O sea, los dos miden 20 al principio, donde tiene que marcar 20 la gráfica. Ahí está, ¿lo ven? Bien, bueno, lo que yo les he dicho en algunos correos, a algunos, que las gráficas a veces estaban bien, pero es necesario ajustar la escala. Por ejemplo, ¿para qué vamos a poner de 0 a 100, por decir, si nosotros estamos trabajando desde 20 hasta 40 y pico? Entonces vamos a ajustar de 15 a 45 el eje. Podemos arrancar de más arriba o sea, no solo tenemos que arrancar de 0. Exacto, ¿para qué vamos a arrancar de 0? Si de ese modo, arrancando de 0, primero, tenemos todo este espacio vacío, y segundo, no nos permite visualizar correctamente la gráfica. Es un espacio que no se usa directamente. Entonces, sería acá, mínimo 15. Ahí está. ¿Ven? Ahí sí. Ahí está, color negro. Esta es una cuestión de gustos nomás. Acá abajo, seleccionar datos, temperatura. Editar. Ahí está, no, perdón, acá había puesto tiempo, yo hablaba antes, este es el tiempo en segundos. En un momento dije que era temperatura, pero no, el tiempo. Estábamos hablando del tiempo. Ahí está, ¿ven? Tienen que hacer unos intervalos más cortos. Opciones del eje. Acá. Ahí. Ahí está. Bueno, no estoy encontrando dónde darle formato. Pero bueno, esta sería la gráfica. Entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo acá? Sistema de primer orden al que se le aplica una función rampa. ¿Y qué es lo que vemos? Calentamiento de un sistema en el cual se emplean dos medidores de temperatura. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo comienza a aparecer el error dinámico? ¿Hola? ¿Se escucha? Estoy encontrando dónde estaba para agregar el nombre. Acá. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, bueno. Ahí. El tiempo. ¿Qué le dije? Listo. Ahí está. Ahora bien, fíjense, ¿qué ocurriría si la ganancia estática no fuera 1? Si tuviéramos una ganancia estática de 1,5. El error dinámico sería un desastre, sería mucho mayor. ¿Lo terminaron? Avísenme, yo ahora los dejo un rato, pauso la grabación, así pueden trabajar. Bárbaro, dejo de compartir. Vamos al CC. Esperen que les comparto primero el PowerPoint, así van viendo los comandos. Bien, entonces, tenemos estas dos gráficas, yo acá lo hice más pequeño, bueno, faltan los ejes, los nombres y las magnitudes, como les he dicho, hice esta pequeña resumen o representación para poder ver. Quedan de esta forma, digamos, las ambas gráficas, ¿no? La gráfica azul, la curva, la recta azul, ¿a qué medidor le pertenece? Al que no era de mercurio. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo era el nombre? Sí. O sea que el rojo le pertenece al termómetro de mercurio, lo cual es análogo a decir T de entrada y T de salida en un sistema, ¿no? Temperatura de entrada, porque el de la termoresistencia es técnicamente la misma temperatura del agua. Por eso sería la señal de entrada y la señal de salida. Recuerden que tienen que, en este ejercicio y en todos, deducir y explicar las dos funciones, determinar la diferencia entre ambas mediciones, que ya sabemos cómo se llama, y cómo se deduce, que la tienen que deducir, partan de la diferencia entre T termoresistencia respecto del tiempo menos T de mercurio respecto del tiempo. Y ahí hagan toda la deducción que vimos recién. Y explicar ambos comportamientos, ¿no? Bien, con el CC, ábranlo, yo ahora no lo abro, así les puedo mostrar mejor, con un tamaño de letra más grande, los comandos. ¿Qué vamos a hacer en CC? Vamos a graficar ambas mediciones. Ahí están todos los comandos.
También, ahora los dejo unos minutos, así van introduciendo todos estos comandos en CC. Fíjense, tenemos la ganancia estática, el tau, la pendiente y G, que va a ser KC o KP sobre tau por S más 1 o KC o KP sobre 25 por S más 1. Es lo mismo, es como ustedes quieran ponerlo. Yo les recomiendo ponerlo de este modo y tau por S más 1, para que se entienda mejor. Pero es lo mismo. Le dan Enter. Recuerden que cada vez que escriben algo, en CC hay que darle Enter. G, le dan Enter y te dibuja la gráfica. Después, a la hora de anotar algún comentario, se puede poner un signo de porcentaje. Y pongo, aplico una rampa. Esto es solo un comentario, pueden ponerlo como no. Es como para entender, cuando ustedes saquen la captura de pantalla de los comandos, qué es lo que están haciendo. Nada más, no influye en nada en el cálculo, ni en la realización de las gráficas. Recuerden ir sacando captura de pantalla de cada uno de los comandos, de los ejercicios, con todos los comandos, para después pegarlo en el trabajo. Y a la hora de dibujar, hacemos el comando time y ponemos KC sobre S, que va a ser vamos a simular la gráfica de la termorresistencia, y después G sobre S, que va a ser la gráfica para el termómetro de mercurio. Esperen que no me deja mostrar desde el CC. A ver. Bien, entonces, ya pudieron hacer, ¿se ve ahí el PowerPoint? Ya pudieron realizar las gráficas, gracias a la aplicación de todos los comandos. ¿No? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Entonces, después deben responder las preguntas. ¿Por qué es necesario representar las gráficas mediante las expresiones KC sobre S y G sobre S? ¿Y a qué curva corresponde a cada una? Además de que deben realizar el mismo trabajo y extraer conclusiones con KC igual a 1,1 y KC igual a 1,2. Bien, este sería digamos, la captura de pantalla, y así les debería quedar. ¿Les quedó de este modo? Sí. Bárbaro. Excelente. Bueno, bien, seguimos adelante entonces. Vamos al ejercicio 7, ¿les parece? En este caso, lo que vamos a ver en este ejercicio, vamos a ver también la respuesta de un sistema dinámico, pero en este caso la variación de temperatura no va a ser constante, va a ser del tipo sí-no. ¿Vieron ustedes los aire acondicionados cuando uno lo pone, por ejemplo, en 24 grados? ¿Vieron que arranca a enfriar, la temperatura llega a 24, baja un poquito y corta? No te muestra que baja un poquito, pero baja un poquito. Esto pasa cuando hace calor, ¿no? Y que hace frío y hay mucho viento. No vamos a poner el aire acondicionado hoy. Pero cuando hace calor y empieza de nuevo a calentar el ambiente, cuando sube un poco más de 24, arranca de nuevo el motor, enfría y vuelve a bajar. Por lo tanto, la temperatura tiene un comportamiento sinusoidal. ¿Entre qué temperatura y qué temperatura está? No les puedo decir, porque eso lo determina el fabricante del aire acondicionado. O sea, nosotros les ponemos 24 grados. Debe oscilar entre 23 y 25, entre 23,5 y 24,5, no sé la verdad. Dependerá de cada fabricante. Lo mismo la heladera. ¿Vieron cuando arranca el motor de la heladera y corta? Obviamente se exige mucho más en invierno, ¿no? También tiene un termostato para mantener la temperatura constante. No sabemos a cuál, porque nuestras heladeras no lo marcan, pero cada heladera tiene una temperatura, un rango de temperatura en el que trabaja. Lo mismo, el mismo aire acondicionado cuando uno lo pone en calor, lo mismo. Corta y arranca para mantener una temperatura constante. Ese es el tipo de comportamiento que vamos a estudiar ahora. ¿Alguien quiere leer? Vayan también abriendo un nuevo archivo de Excel.
¿Quién lee? Los invito a leer. Mm, Sí. ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Yo leo, profe. Bueno, Dice, problema 7. Se tiene un baño termostático con un calentador por resistencia eléctrica. Se varía su temperatura entre 40 grados y 80 grados sinusoidalmente. El punto medio es 60 grados, con una cierta frecuencia, la cual se puede variar a voluntad. La temperatura real del baño se mide mediante una termorresistencia de respuesta rápida. En el baño se coloca un termómetro agudo de mercurio, el cual posee una constante de tiempo de 25 segundos. Determinar cuánto se atrasa la medición del termómetro del bulbo de mercurio respecto sí, quedó todo junto ahí. a la de la real cuando la oscilación sinusoidal de la temperatura del baño posee un periodo, sí, posee un periodo P igual a 100 segundos. Y el ítem B es igual a la, pero con P igual a 39,9. 22 segundos. Gracias. Bien, o sea que en este caso es el mismo sistema, pero en vez de colocar un mechero, le colocamos un termostato. O sea, en vez de calentar sin cortar, lo que hacemos es mantener la temperatura constante. Ay, levanté el brazo y me había olvidado que tenía la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El mismo sistema, pero ahora la temperatura no es rampa, sino que oscila alrededor de un punto medio. Si estamos entre 40 y 80 grados, el punto medio es 60, ¿no? Entonces, nuestra banda de trabajo, ¿qué va a ser? Entre 40 y 80, y la temperatura va a ir y venir. Con un periodo de 100 segundos, o sea que en 100 segundos completa un ciclo. La temperatura en media es 60 segundos, así que vayan anotando los datos. Entonces, hay un termostato, o sea que es un controlador de sí, no, arranca y corta, como el aire acondicionado, como la heladera. El sistema tiene una banda de trabajo donde la temperatura del baño oscila. Las cafeteras también son así, lo que pasa es que no tienen termómetro, pero hay una cafetera hay cafeteras que arrancan y cortan, algunas, no todas, pero algunas cafeteras arrancan y cortan, las de filtro, ¿no? No las de expreso. Es por eso, o sea, porque tiene un termostato para mantener el café a una temperatura constante. Entonces, tenemos ese termostato y tenemos una termorresistencia y un medidor de mercurio. O sea que lo mismo que antes, pero en vez de un mechero, un termostato. Y ahí está el tema. Entonces tenemos dos medidores, el mismo de antes, termorresistencia que anda bárbaro, y el de mercurio que viene un poquito más atrasado, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la temperatura de la termorresistencia respecto del tiempo ahora no va a ser AX más B, porque no es una función rampa, sino que es una función seno a lo largo del tiempo. Entonces va a ser A1, que es la amplitud que se mide desde el punto medio y el pico, hacia arriba o hacia abajo, la amplitud de la onda, ¿qué va a ser? Si nosotros decimos que estamos entre 40 y 80 grados, y el punto medio es 60, ¿qué diferencia hay entre 60 y 80 grados? 20 grados. 20. Entonces a nuestra amplitud 1. Exacto. 20 grados. ¿Por qué? Porque la termorresistencia te mide técnicamente la misma temperatura del agua. Va a ser diferente a la del termómetro de mercurio, pero la temperatura de la termorresistencia es técnicamente la misma. Casi técnicamente no hay atraso. Entonces es como si fuera el agua en sí. Exactamente la temperatura en este instante del agua. Entonces es amplitud por seno de velocidad angular o frecuencia, por T, la variable independiente, más la temperatura media, en este caso, ¿no? Que serían 60. Vayan copiándolo, así lo tienen. Y la frecuencia o velocidad angular es 1 sobre el período, como ya saben de física, o 2 por pi por frecuencia.
La frecuencia, perdón, se calcula con la velocidad angular o viceversa. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad con la cual varía el ángulo respecto de la temperatura media, ¿no? El ángulo de la función respecto de la temperatura media. Depende de la frecuencia, por supuesto. Así que todo eso vayan anotándolo, así seguimos. Por eso tenemos amplitud A1, que es 20, frecuencia, que es 1 sobre periodo, que vieron que nos pidió que era 100 segundos el periodo para el primero. Y para el segundo 39,22. Y el valor medio, 60. Así que anoten todo esto en una hoja o en el Excel o en donde ustedes quieran, en un apunte, y seguimos. Que es fundamental tenerlo a mano. Bueno, bárbaro, así que eso es lo que vamos a hacer. Una vez que ya tengamos planteados los datos, si quieren saquen lo que es el periodo, la frecuencia A y B y velocidad angular A y B. Total, saben que el periodo es 100 y 39,22 según la consigna. Si quieren armen temperatura, tiempo, perdón, en segundos, temperatura de un medidor, temperatura del otro, y después vamos a seguir a partir de ahí, ¿no? Como para tener listo. Recuerden ir entregando los ejercicios, así se los voy corrigiendo. Ah, profe, yo te quería preguntar eso que me dijiste por mail de la R igual a 1. Sí, sí. ¿Cómo, La cómo R hago es una para...? línea de tendencia. O sea, fíjate, espérame que, por ejemplo, espérame que abra un ejercicio para verlo. Por ejemplo, no sé, el ejercicio 2. Vamos a abrir un ejercicio. Ahí está. Este era el ejercicio 2, ¿no? Estábamos hablando de la altura del agua en función de un salto escalón, que se incrementaba el caudal de agua. Bueno, yo tengo este ejercicio, este comportamiento, esta curva. Hago clic derecho, agregar línea de tendencia, se me abre una pantalla y busco la línea que se ajuste más a la que estoy trabajando. Por ejemplo, potencial polinómica de grado 3, grado 4, ¿ves? Ahí se ajustó bien, grado 5. Y después tienen que poner, Ok, genial. presentar la ecuación en el gráfico y el valor de R. El valor de R tiene que ser cercano a 1. ¿Qué es R? El error. O sea, cuanto más lejano a 1 sea, más error va a haber entre nuestra gráfica obtenida por métodos experimentales y la línea de tendencia. Ya entendí, estaba haciendo lo mismo, pero no me he dado cuenta que podía sumar los grados a la ecuación, así que seguramente nunca me coincidía por eso. Así que Claro, después lo voy a volver a hacer. claro. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Cualquier consulta igual escríbame por correo. Así van adelantando. Dale, profe. Nos Vale, vemos. profe, gracias. Gracias. Chao, Nos chao. vemos. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós.